Hola, hoy en Edúcate con Lina, Ciudadanía, en nuestra etapa de retroalimentación, estaremos trabajando la Revolución Rusa. Bienvenido. La Revolución Rusa de 1917 fue un acontecimiento que cambió radicalmente pues, la sociedad y todo lo que era el sistema político en Rusia. Para analizar la sociedad rusa debemos identificar dos etapas. La Revolución de Febrero, también conocida como la Revolución de 1917, y la Revolución de Octubre, que es la que se conoce como la Revolución Bolchevique. El panorama que nosotros vamos a encontrar a nivel general en la Rusia de principios del siglo XX, vamos a encontrar muchas clases oprimidas, ¿cierto? La sociedad va a estar muy marcada por profundas desigualdades, la mayoría de la población vivía en condiciones precarias, mientras que una minoría privilegiada, incluida la nobleza, incluida la burguesía, disfrutaba de la mayoría de los beneficios. También es importante resaltar aquí las condiciones de trabajo en las que vivían los trabajadores, largas jornadas laborales, bajos salarios. Tanto los trabajadores urbanos como los trabajadores rurales buscaban, digamos, mejorar esas condiciones de vida y esas condiciones de trabajo. La participación de Rusia en la primera mitad del siglo XX también creó un desgaste significativo en la sociedad, ¿cierto? La guerra contribuyó a que existiese escasez de alimentos, contribuyó también a un descontento popular y sobre todo a una desconfianza hacia el gobierno provisional. Como habíamos mencionado inicialmente, vamos a encontrar dos etapas. La revolución de febrero de 1917, en donde podemos identificar dos características principales: la caída del zarismo y el gobierno provisional. Es en esta etapa donde las manifestaciones populares llevaron a la abdicación del zar Nicolás II, ¿cierto? Ahí es donde se pone fin a ese gobierno autocrático. Y se instaura lo que se conoce como un gobierno provisional, donde se establece, digamos, un gobierno liderado por las figuras de la Duma. Recordemos que la Duma era el parlamento ruso, pero digamos, no pudo abordar esas demandas populares, ni tampoco pudo sacar a Rusia de la guerra. Eso lo lleva a que existiese un vacío de poder. La segunda característica o la segunda fase que habíamos mencionado era la Revolución de Octubre de 1917, que es básicamente la que nosotros conocemos como insurrección bolchevique o revolución bolchevique, que era la que estaba liderada por Vladimir Lenin. Entonces, los bolcheviques toman en esta etapa el control del gobierno mediante una insurrección armada. Es allí donde se va a dar el establecimiento de un poder de tipo soviético, ¿cierto? Forman un gobierno pues basado en los soviets, en lo que eran los consejos obreros, y anunciaron la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante el tratado que se conoce como Brest-Litov en 1918. Ahora bien, toda esa revolución bolchevique desató una guerra civil entre los rojos, que eran los bolcheviques, y los blancos, que eran los opositores, ¿cierto? Incluidos monárquicos, democráticos, o sea, todo lo que eran los antibolcheviques. También hubo intervenciones extranjeras en apoyo a los blancos. En esta etapa también se consolida lo que es el poder bolchevique, ¿cierto? A pesar de los desafíos que deben enfrentar los bolcheviques, que estaban inicialmente liderados por Lenin y luego por Stalin, lograron consolidar su poder y lograron aplastar a la oposición, ¿cierto? Es allí donde se establece el Partido Comunista como una fuerza dominante. En esta etapa se dio, por ejemplo, muchos cambios de tipo económico, de tipo social, se da la nacionalización de las tierras, de la industria. Los bolcheviques comienzan a implementar políticas de nacionalización de la tierra, de la industria, la redistribución de la propiedad, una planificación centralizada de la economía. Es allí cuando, digamos, se crea lo que es la Unión Soviética en 1922, que recordemos que era un estado socialista que abarcaba pues diversas repúblicas, ¿cierto? Pero también de diversas nacionalidades. Entonces, la Revolución Rusa lo que vemos es que dejó un legado bastante importante en la historia mundial del siglo XX,
marca también el surgimiento de lo que es el socialismo soviético y que posteriormente pues la vamos a ver transformada en una superpotencia global durante la Guerra Fría. Además fue una revolución que inspiró movimientos revolucionarios en otros lugares, ¿cierto? Y que provoca pues grandes cambios significativos en la política y la sociedad. En esta revolución tenemos, digámoslo así, dos líderes principales. Vladimir Lenin, que fue un visionario, digamos, líder del partido bolchevique, que desempeñó un papel fundamental en lo que es la concepción y la ejecución de la revolución rusa. ¿Cierto? Lenin abogó generalmente por la instauración de un gobierno de los trabajadores, eliminando todo lo que tiene que ver con las estructuras capitalistas que se habían dado hasta el momento. Entonces, en 1917, este líder lidera, valga la redundancia, la insurrección bolchevique, derrocando a ese gobierno provisional. Ese gobierno, como habíamos mencionado, tuvo unas políticas claves: nacionalización de la industria, de la tierra, la creación de la Checa, que era la policía secreta y que fue importante para mantener, digámoslo así, un control en el contexto de la guerra civil. Con Lenin se sentaron esas bases para el surgimiento, unas bases de tipo ideológico, para el surgimiento de lo que posteriormente vamos a conocer como la Unión Soviética. En el caso de Stalin, luego de la muerte de Lenin en el 24, en 1924, es el sucesor, ¿cierto? Toma las riendas del país, desafiando muchos problemas internos, externos, pero fue un mandato que se caracterizó por la consolidación del poder, por el establecimiento de una forma distinta de gobierno. A diferencia de Lenin, Stalin va a centrar sus esfuerzos en la consolidación del Estado, ¿cierto? Y en lo que era la industrialización acelerada. Más sin embargo, este periodo, que fue conocido como los 5 años, sí, básicamente se dio una rápida industrialización que va a beneficiar mucho a la economía, fue muy eficaz, pero también generó mucha represión política, se habla incluso de muchas purgas masivas. Entonces, una vez llega la Segunda Guerra Mundial, Stalin lo vemos liderando la Unión Soviética a través de esa victoria sobre la Alemania nazi, y va a solidificar su poderío como tal, su posición como líder, y aunque su régimen, digamos, seguía caracterizándose por esa represión política y por esa, digamos, por la creación como de un culto a su personalidad. En resumen, pues Lenin y Stalin desempeñaron papeles cruciales en momentos diferentes de la Revolución Rusa y en lo que fue la formación de la Unión Soviética.